Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 19 de marzo del 2026, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 11 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. La de la voz, María Raquel Barajas Monjarás, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala. Presente, maestra. Magistrado Eliberio García Monzón, titular de la segunda sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrada Diana Arce Romero, titular de la tercera sala. Presente. Magistrada Elvioralia del Pilar Durán Isaíz, titular de la cuarta sala. Presente. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la quinta sala. Presente. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrada presidenta. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Magistradas y magistrados, informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos en caso de así estimarlo conveniente. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora Secretaria. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora Secretaria. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 691/25 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5164/cuarta sala/23, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1515/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3646/sala especializada/23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 96/26 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 1506/tercera sala/25, en el que se desechó la prueba de informe. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al recurso de apelación SEAG
18 diagonal 25 PL, interpuesto por el presunto responsable en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 51 diagonal sala especializada diagonal 25, en la que se resolvió que quedó acreditada la responsabilidad administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 683 diagonal 24 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1153 diagonal tercera sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor con voto concurrente. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto con voto concurrente. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 1668 diagonal 25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 264 diagonal quinta sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala en contra del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron un voto a favor y 6 votos en contra, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otro magistrado o magistrada para que proponga un nuevo proyecto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 1972 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4438 diagonal sala especializada diagonal 25, en el que se tuvo por no contestando la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 2005 diagonal 25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4094 diagonal primera sala diagonal 23, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 6 diagonal 26 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3832 diagonal quinta sala diagonal 25, en el que se tuvo por no contestando la demanda. El sentido que se propone es modificar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto.
Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 30 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4956 diagonal segunda sala diagonal 25, en el que se concedió la suspensión. El sentido que se propone es modificar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 141 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3243 diagonal sala especializada diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 149 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4329 diagonal quinta sala diagonal 25, en el que se negó la suspensión. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Procedo a informar que la magistrada de la cuarta sala, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaí, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 149 diagonal 96 en virtud de la excusa presentada y aprobada por este pleno, lo anterior de conformidad con la fracción séptima del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 554 diagonal 23 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 943 diagonal segunda sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconocieron los derechos solicitados y se condenó a las autoridades demandadas, y en particular lo determinado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito en el amparo directo administrativo 48 diagonal 2025. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 1028 diagonal 24 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente PASEA 41 diagonal sala especializada diagonal 23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 117 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen,
en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3673 diagonal segunda sala diagonal 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 127 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3671 diagonal segunda sala diagonal 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 1940 diagonal 25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1386 diagonal segunda sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 46 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2408 diagonal tercera sala diagonal 22, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 95 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3633 diagonal segunda sala diagonal 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1903 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 228 diagonal segunda sala diagonal 25, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconocieron los derechos solicitados y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día.
se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1944 diagonal 25 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4415 diagonal tercera sala diagonal 25, en el que se tuvo por no contestando la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 2000 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1119 diagonal quinta sala diagonal 24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció parcialmente el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 20 diagonal 26 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4638 diagonal tercera sala diagonal 25, en el que se tuvo por no contestando la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 38 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4699 diagonal primera sala diagonal 25, en el que se desechó la prueba de informe. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Procedo a informar que la magistrada de la Cuarta Sala, Elvioralia del Pilar Durán Isaí, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 38 diagonal 26, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno, de conformidad con la fracción séptima del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de votos de los participantes. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 3 diagonal 26 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3187 diagonal cuarta sala diagonal 22, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció parcialmente el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 76 diagonal 26 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5327 diagonal primera sala diagonal 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida.
Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 92 diagonal 26 PL, interpuesto por el apoderado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4850 diagonal segunda sala diagonal 25, en el que se tuvo por no ampliando la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Procedo a informar que la magistrada de la Cuarta Sala, Elvioralia del Pilar Durán Isaís, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 92 diagonal 96, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno, lo anterior de conformidad con la fracción séptima del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día, que son los asuntos generales. Informo que el primer asunto general está motivado por la iniciativa de ley estatal para eliminar trámites burocráticos. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este tema? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. El segundo asunto general está motivado por la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Como tercer asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa a efecto de adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración la propuesta de opinión jurídica realizada para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de votos por el Pleno la propuesta de opinión jurídica de mérito. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Como último asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a las iniciativas a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y a efecto de derogar el inciso I de la fracción tercera del artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato y reformar los artículos 139, 141, 142, 144, 154 bis, 228, 230 y 232 y adicionar el artículo 14 sexies y la fracción decimonovena recorriendo en su orden la subsecuente al artículo 18 bis de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, de tal forma que se someten a su consideración las propuestas de opinión jurídica realizadas para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes.
Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueban por unanimidad de votos por el Pleno las propuestas de opinión jurídica de mérito. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. En este sentido, sin más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 11 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato el día de su fecha, siendo las 10 horas. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora secretaria general. Que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias.